hay varios elementos. Yo creo que el primero tiene que ver con dificultad de acceso para otras generaciones. En el sentido de que los chicos entendían el código de TikTok y cómo operaba el código de TikTok, pero no necesariamente entendía el resto. Entonces eso le da una suerte de exclusividad de acceso a la tecnología. Y después, a partir de esa exclusividad, bueno, también tiene que ver con los códigos que son distintos a cómo la adultez entiende las redes sociales y cómo entiende el acceso a información. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Perfecto. ¿Crees que TikTok está configurando nuevas formas de socialización e identidad juvenil? Sí, definitivamente. Creo que en términos generales, las formas de socialización, yo creo que son dos cosas. Primero está cambiando las pautas de comportamiento, porque está cambiando los criterios en los cuales eh, la sociedad opera. Intenta detencionarlo y a partir de la exclusividad también del acceso a TikTok, por ejemplo, eso también cambia las pautas de comportamiento de los jóvenes. Y lo otro, una reconfiguración sobre qué es lo que es válido, qué es lo que es valioso, qué es lo que vale la pena. Antes, los que son un poco mayores coleccionaban stickers, pero esa cuestión ya no es válida ni interesante para otras generaciones. Y a su vez, los stickers que tienen los boomers no son necesariamente los mismos stickers que tienen millennials, ni son lo mismo, ni son en grado alguno los stickers que van a tener otras generaciones. Entonces, si eso pasa con WhatsApp, eso también pasa, se replica y escala también en un sentido mayor también con diferentes plataformas y tecnologías de información. Sí, perfecto. Obviamente todo va cambiando. La otra sería, ¿cuál es el rol de esta plataforma en la construcción de realidades compartidas entre pares? Interesante. Creo que ahí operan varias dimensiones. Ya, la primera es que en un sentido práctico del término, primero cambia la forma en que se transaccionan esos códigos. ¿Ya? Eh, Te mandé cosas por TikTok, no te mandé cosas por TikTok, ¿qué cosas te mandé por TikTok? Eso por un lado. Entonces tienes que tener TikTok para estar dentro de un determinado grupo. El segundo tiene que ver con qué tipo de contenido yo considero transaccionable dentro de la plataforma. Y eso también produce ciertas distinciones. Ya lo sabemos, ¿no? Hay influencers que se han marcado por ser influencers de baile y hay otros que son influencers de cocina y otros que son influencers de otras cosas. Y eso es solo dentro de la red social de TikTok, no necesariamente eso tiene que extrapolarse a todo. Pero efectivamente eso segmenta, ordena y también ¿cómo decirlo? Como que secciona, segmenta. Quiero decir también que genera cierto sentido de pertenencia, se vuelve exclusivo. Si tú entiendes quién es, no me acuerdo cómo se llama, pero algo Antonia, y ella, por ejemplo, ya entendí y tiene determinado criterio, tiene determinadas prácticas y tiene determinado entorno y código. En cambio, si te interesa, no sé, el pollo, que también puede ser otro que es conocido también en ese mundo, pero más humor y quizás un poco mayor, bueno, tiene otros criterios, tiene otros códigos, que opera en otras lógicas que son no necesariamente las mismas, a pesar de ser curiosamente la misma plataforma, tiene otro formato. Ese formato también tiene una narrativa distinta. Entonces, también a eso quiero apuntar, que genera una distinción simbólica que a veces opera de manera distinta. Tú te juntás a almorzar con un grupo de amigos y si no estás entendiendo lo que pasó porque lo publicó hace 5 horas una persona, bueno, estás perdiendo ciertas distinciones, pero probablemente tienes acceso a otra información, y esa otra información que es igualmente válida. No quiero que se entienda que una es más valiosa que la otra, sino que son igualmente válidas. Son informaciones que producen estas diferenciaciones que también son funcionales para el mercado y son funcionales también para la cultura, la producción de identidad, porque al final cuando hablamos de jóvenes estamos hablando fundamentalmente de producción de identidad. Uno quiere generar distinciones para ser uno, no para ser, y para ser parte de algo, ¿no? Y no quiere perderse en esa masa y al mismo tiempo quiere estar completamente solo. Entonces, en ese balance, ¿dónde ocurre? No, encuentro totalmente acorde tu respuesta porque sí, va construyendo realidades, va construyendo identidades. Por eso igual ahora esta pregunta que viene es qué tipo de relaciones son las que establece TikTok entre el individuo y
la sociedad en términos informativos? Bueno, lo primero es que yo creo que también hay mucho que decir sobre esto, pero lo primero es que creo que establece una relación de consumidor de consumidor de contenido y de productor de contenido. Eh, si bien no todas las personas que tienen cuentas de TikTok son productores de contenido, sí somos todos consumidores de él. Y si yo quisiera hacer contenido en TikTok a la fecha, no podría saltarme las reglas de la producción del contenido que ya se ha hecho, para decirlo también en un poco más solo, un poco más juvenil, hay un lore en TikTok, ¿no? Y ese lore como interno del propio que establece códigos, pautas, música. O sea, yo no voy a usar un tren de hace 5 años, que nadie me va a ver, por ejemplo. Entonces, lo que quiero apuntar es que se establecen determinadas pautas asociadas a la producción de contenido y al consumo de esto. Y eso también obliga a vincularlo con que desde mi punto de vista, TikTok, entre otras, no solamente no es la única, produce consumidores, sobre todo consumidores, ¿ya? Que entienden la información de una manera, pero también desde mi punto de vista relativiza y problematiza la concepción que nosotros tenemos con la información, porque también produce una determinada, un acceso y una pauta de interés. ¿Ya? O sea, intentemos, a mí me interesa los premios o la Met Gala y bueno, consumo la Met Gala y veo los trends de determinado tema y eso transforma, por supuesto, la información. Además que empiezan a aparecer las cuentas de los medios asociados a ello, que también generan una determinada pauta, que habla de los cuerpos y que habla también de cómo se deben consumir determinados contenidos, cómo se habla de quién hizo qué cosa o quién dejó de hacer qué cosa de las luces de Bad Bunny, no sé, lo que sea. Pero en términos generales, lo que quiero apuntar es que genera, orienta y performa consumidores sobre todo. Y esa es la forma que yo creo que nos da una pauta de consumo de información, que no creo que sea tan explícita. Creo que en otras generaciones, en otros medios, en otros formatos era más explícita, en el sentido de que yo prendía la tele y recibía información porque estaba viendo el noticiario. Acá estoy recibiendo información, pero no estoy siendo consciente ni estoy siendo crítico respecto a ese consumo de información. Oye, Juan, discúlpame si tengo el micrófono silenciado, pero es para no interrumpir tu respuesta. Bueno, ¿cómo tú crees que se transforman las dinámicas de interacción juvenil cuando la información se reduce a formatos breves y visuales? Lo que estábamos hablando de TikTok, que uno consume, pero uno no está interactuando, sino que eso lo está viendo. Creo que esa respuesta está fuera de TikTok más que dentro de TikTok, en el sentido de que eso habla de la participación juvenil en movimientos ciudadanos, en partidos políticos, en organizaciones ciudadanas, en organización civil, incluso en esperanza sobre el futuro. Esto se puede ver en la investigación del INJUV sobre el futuro. Así que no estoy diciendo nada que no exista data al respecto, sino todo lo contrario, estoy más bien como dándole un relato a datos bastante sabidos por parte de algunas instituciones y autoridades que hablan de esto, y yo, mi tema nunca ha sido juventud, pero eso por un lado. Y déjame, es que tenía algo. Sí, yo no creo que los formatos sean un problema en el sentido estricto del término, pero sí creo que pueden ser un problema. Y esto entiendo que algunos, como los neurobiólogos lo han estudiado mucho más que los sociólogos y que los antropólogos, que tiene que ver con la capacidad, con el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que están asociadas a la retención de información, a la retención efectiva de información. No en el sentido de que uno sea capaz de repetir como loco, sino que en el fondo cambie la propia identidad y que reconfigure también las pautas de participación social en un sentido amplio del término, de participación política en un sentido amplio del término. O sea, voy a decirlo así, yo me vuelvo a pensar a mí mismo en tanto joven, en tanto estudiante, en tanto hijo, en tanto consumidor, en tanto, qué sé yo, metalero y en tanto gamer, en un sentido amplio.
¿no? En un sentido tridimensional de la palabra. Yo creo que eso puede ser un problema porque va a obligar a que tengamos otras formas de relacionarnos entre nosotros. Vamos a tener que ser mucho más efectivos. La capacidad de retención y memoria está inevitablemente afectada por este tipo de formas. Y eso ya lo sabemos, ya está bastante escudo. Lo que sí me parece problemático es que los que se tienen que encargar de resolver esto tampoco tienen tanta memoria. Y ahí veo una contradicción en el problema. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, todo el tema de lo que se está haciendo tan rápido, esta manera de ver TikTok y lo que dices tú, que va más allá de las aplicaciones, está afectando totalmente al pensamiento crítico, a razonar, a todo lo que involucra la interacción, la comprensión. Totalmente. ¿De qué forma crees que TikTok está redefiniendo la participación ciudadana? O sea, me lo dijiste tú recién, pero tienes así como algunos conceptos claves que tú puedas decir afecta en así como más específico, porque ahora me lo tocaste en los movimientos y todo, pero Sí. ¿tienes algo más específico? Sí, creo que tiene que ver específicamente con la desafección a las instituciones. Me lo dijiste al tiro, voy para allá. La desafección de las instituciones, en el fondo, el desapego a instituciones como la escolaridad, como la escuela, porque esa es la principal institucionalidad con la cual en el siglo XX nosotros entendíamos cómo se instalaban ciertas pautas de conducta mínima, pautas cívicas, pautas culturales, pautas históricas, pautas de consumo, incluso social. Entonces, eso por un lado. Lo otro, bueno, en general, la tensión que se ha producido en el marco del Estado de Derecho, en el fondo, los jóvenes creen menos en el Estado y en su capacidad de realizar cosas, y eso es independiente si los jóvenes se inscriben en derecha o en izquierda, sino que en general, en el fondo, tampoco hay un cuestionamiento social sobre por qué y cómo funciona el mundo, en el sentido económico del término, o sea, los jóvenes quieren, y está muy descrito también, sobre que están pensando en cómo hacer plata, no están pensando en estudiar o qué es lo que quiero para mi vida, sino que están pensando en resolver los problemas del capitalismo como viene, y no están pensando quizás en problematizarlo, que podría ser quizás más adecuado a la generación de los 90, un poco atrasada, incluso 85 hasta fines de los 90. Y eso es un problema. Entonces, bueno, y las otras desafecciones tienen que ver también con las otras instituciones. Tiene que ver con bomberos, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la institucionalidad educacional, tiene que ver con la baja tasa de inscripción en universidades, tiene que ver con menos participación en clubes de fútbol, clubes deportivos, o sea, todas las instituciones en un sentido amplio. Y finalmente, también es un buen lugar para teorías conspirativas, como por ejemplo Agenda 2030 y otros, ¿no? Pero ahí tienes un ejemplo para lo que estoy intentando decir. No es solo el único y no se agota en eso, pero puede ser un hilo del cual ustedes puedan ir como continuando, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con el mismo relato, en el fondo, como sospechos de las instituciones, porque son malas, no han funcionado, no han dado satisfacciones ni a mí ni a mi familia durante muchos años. Y yo veo que las instituciones no existen, porque no existen acá. Bueno, claramente tampoco les da cabida. Entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? También las instituciones debieron hacer algún tipo de reflexión crítica sobre cuál es su aproximación al nuevo público. Yo creo que eso también es una debilidad de la institucionalidad en un sentido muy frontal. Sí, todo va vinculado, es como una cadena que va uniendo todo esto, que lo provoca. ¿Por qué también crees la lógica, o sea, por qué la lógica algorítmica de TikTok encaja tan bien con las dinámicas sociales actuales entre jóvenes, al punto de reemplazar espacios tradicionales de interacción y validación social? Bueno, lo primero es el acceso. Lo segundo es quién accede. Porque hasta donde yo entiendo, no es que haya accedido jóvenes marginalizados de Somalia, sino que ha accedido a determinado público de jóvenes con un determinado acceso a TikTok. Y eso también permite establecer patrones de moda, que en el fondo te siguen. Y las modas, lo sabemos, parten siempre con adaptaciones jóvenes o adaptaciones tempranas, para decir jóvenes inmediatamente, tuvieron en el fondo esa capacidad de relación. Yo creo que ahí
hay que entender la tecnología como una cuestión dinámica, no como una cuestión estática. Pondría el punto sobre la idea, en el sentido de que fue un objetivo estratégico de TikTok llegar a público joven. Y fue una cuestión de diseño, fue probada. O sea, TikTok no salió de la nada, fue una iteración histórica, lleva 8 años dando vuelta en la aplicación y recién llevaba 5 cuando empezó, o sea, llevaba 3 cuando empezó a hacer sentido. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas, yo creo que fue una prueba y error, como desarrollándolo. Y el otro tema, que yo creo muy importante, es la promesa de Internet. Y eso, bueno, ya saben ustedes, mi perfil es más de un tecnólogo, y la promesa de Internet es la idea de que yo estoy a la misma distancia que cualquier cosa en Internet, cualquier objeto, en el sentido de que la Internet es el espacio de democracia por excelencia. Yo, para llegar aquí, Sofía, es lo que necesité, solo decir algo que a ti te podía hacer sentido, te podía producir sentido, por lo tanto, era relevante, vamos a terminar conectando, probablemente teniendo una buena conversación. Y era el sentido del extraño que eso fuera adecuado, ¿no? Si yo estaba hablando de un tema, bueno, será ese tema. Si yo estaba bailando de algo, bueno, será bailando de algo. Así. ¿Sí? Entonces, en términos generales, yo creo que el diseño de la aplicación fue exitoso. Lo otro es que los jóvenes tienen más tiempo libre que los adultos. Hay una cuestión material. Cómo estar en una etapa formativa tienen más tiempo para probar y iterar. Entonces, si me preguntas, fue el laboratorio perfecto. Voy a decirlo de otra manera, también para producir como reflexión. Fue el Mecano de su época. Para nosotros, la generación programa Mecano fue algo informado, validado, producido, escalado, que produjo cierto éxito, cierto revuelo. A la fecha siguen viviendo muchos de la nostalgia de eso. Y bueno, yo creo que esto es exactamente lo mismo en un sentido, una escala infinitamente mayor, con variables mucho más controlables, ¿no? Pero en términos generales y sustanciales, yo creo que no se distancian tanto una cosa de la otra. ¿Ya? Bueno, ¿a qué me refería con el tema de Internet? Bueno, que salieron nuevos influencers. ¿Ya? O sea, el milagro que aparece Francisca Antonia Francisca, siempre me olvido, pero ella, que aparece en Luna, como a los 18 años, comprándose su primera casa. Y nosotros, jóvenes profesionales, muertos de rabia y de envidia, porque no tenemos acceso a ese tipo de cuestiones, subvierte la relación entre la producción de contenido, el acceso a vivienda y la capacidad económica. Entonces, en términos generales, también no solo sostiene la promesa de Internet, sino que sostiene la promesa del capitalismo, que responde a cosas que incluso la universidad no. Sí, totalmente. Así como dices tú, acá es algo de una interacción, de las consecuencias que da, de todo lo que se va juntando. O sea, es un tema muy importante. ¿Consideras tú también que los jóvenes usuarios de TikTok poseen las habilidades necesarias para analizar críticamente la información que consumen y comparten en esta plataforma? O sea, hablamos de que son consumidores, que los ven, pero ¿poseen habilidades necesarias para poder comprender esto? Poseen todas las habilidades necesarias. Yo no creo que haya nadie que no la necesite. Pero ¿qué es lo que hace que eso valga la pena? Eso es lo que pondría en la balanza. Uno puede ser todo cognitivo que quiera, pero tampoco se un sustento. O sea, y de hecho yo creo que no es un problema de vivienda, es un problema de cultura. En el sentido de que tenemos todo lo necesario para ser críticos con la realidad, pero no tenemos necesariamente los soportes para poder realizarla y que tenga un sentido, bueno, lo mismo. Estamos en una sociedad en donde diferentes exotizaciones sobre el cuerpo pueden producir más renta. Estudiar en la universidad que te puede dejar endeudado. Entonces, también hay que hacernos responsables del diseño del mundo que estamos ofreciendo. Y lo que quiero apuntar con esto tiene que ver justamente con lo mismo. Las promesas que produce son mucho más interesantes que las promesas que te produce, por ejemplo, la seriedad del trabajo. Entonces, eso también obviamente produce que entremos en conflicto. O sea, tenemos
sex workers que son infinitamente más famosas o más famosos, que en mucho menos tiempo han logrado muchas más maneras personales que lo que estamos logrando los que estudiamos y pasamos por la universidad o el instituto. Y es curioso porque son regímenes de vida transnacionales que se oponen a los regímenes nacionales. Porque yo estudio en Chile, una universidad del Estado, o una universidad me aprueba, la CNA me aprueba, la Comisión Nacional de Acreditación me aprueba para pasar determinados test. Y bueno, soy un profesional, me demoré 8 años en todo eso. En cambio, hago mi cuenta, subo el contenido y después del contenido, ¿qué es lo que hago? Bueno, en un año ya logré todo lo que tú no. Y más encima tú estás más amargado que yo, porque me entero de que existe la pobreza. Sí, tú lo dijiste bien. Bueno, el concepto de Manuel Caster, social e información, a tu juicio, ¿se está cumpliendo con lo prometido considerando el impacto y uso de plataformas como TikTok entre los jóvenes? No, no. Ahí, bueno, que yo nunca estoy soportando algún debate. Lo primero es que creo que la promesa que tenía la sociedad del consumo, no, o sea, la sociedad de la información no estaba entendiendo cómo el capitalismo tercero iba a tener la capacidad de actualizarse. Y lo otro es que a mí me da la sensación de que Castells está muy enamorado de la promesa de la democracia de Internet. Y esa promesa de la democracia de Internet desconoce en el fondo que TikTok supone como que las nuevas redes sociales van a suponer nuevos dueños y por lo tanto nuevo capital. Y ahí yo creo que se quedó, ahí se le notó los números al señor Castells. Y no quiero decir nada malo con eso, pero sí quiero decir que en el fondo ahí se quedó corto su acercamiento teórico, y desde mi punto de vista su acercamiento teórico tuvo la debilidad de no entender que el capitalismo tenía cierta capacidad de actualización y que por lo tanto no está apuntando a que los ciudadanos se informen ni a la neutralidad de Internet, sino que está apuntando derechamente a lo contrario, a que nos quedemos pegados viendo cómo una doctora en Arizona le quita los granos a un desconocido. ¿Ya? Y se en el fondo en términos generales, y que nosotros nos pongamos a buscar y que después nos aparezcan más contenido de eso mismo, o que uno se está viendo una modelo, y después cae en todos los modelos que se parecen, y al final, ¿qué es lo que está haciendo? Generando un patrón de consumo. Curiosamente salta Instagram. Entonces terminamos asediados por un tipo de consumo de películas. Yo creo que en el sentido en que él entendía información es falso, porque en el sentido que entendía información lo entendía mucho más en la lógica del noticiario. Y ahí yo creo que es una debilidad del concepto. Pero sí estoy de acuerdo en el sentido de que la información es mensaje. Nos comunicamos más definitivamente. En el sentido clásico, antiguo y estructurado del término de información, sí tenemos más recursividad en la información, pero que tengamos más recursividad en la información, más recursividad en los mensajes no necesariamente significa que la información sea mejor, más pertinente, más adecuada, más atingente, y que tampoco tomamos mejores decisiones con ella, porque así como algunos están tomando decisiones basadas en criterios, digámoslo así, fuera del ámbito de la toma de decisiones basadas en evidencia, eso pasa en todos lados, pasa en todas las institucionalidades y a todos los niveles. Sí. Bueno, hablamos más en unas preguntas anteriores, hablamos de la construcción de identidades, de todo lo que es la interacción de los jóvenes, de las personas, pero a tu criterio, ¿cómo influye TikTok en la construcción de significados de identidades entre los jóvenes, pero desde la perspectiva del interaccionismo simbólico? Hicieron la tarea, porque se me había olvidado, incluso la teoría del interaccionismo simbólico. A ver, son varias cuestiones. ¿Estamos hablando del interaccionismo simbólico de Goffman o alguno en particular? ¿O todo en general? Te pregunto, pero podemos googlear, no tengo ningún problema. No, o sea, junto a mi compañero Leandro lo vimos del concepto, solamente él, no del... Ya, no, pues estaba buscando el autor. Ya, ok, sí, bueno, estaba pensando un poco justamente en esa línea. Desde mi punto de vista creo que, bueno, lo más entretenido de los
señalados del interaccionismo simbólico, yo me quedo ahí con que a mí me gusta mucho eso que tú tienes con internet que te permite generar un avatar, y que el avatar también es la posibilidad de sublimar también la propiedad. Te permite jugar con ella, redefinirla, reestructurarla, cambiarla, salir un poco de la dimensión análoga que tiene el cuerpo humano. Y por ese lado lo encuentro genial. Encuentro que es una... Pero no solo genial en el sentido de plástico, eso es lo que quiero decir, es un argumento muy plástico que te permite, por ejemplo, redefinir conceptos de identidad de género. Tú puedes replantear en el fondo de quién eres y puedes probar si es que ese que eres es real, te hace sentido, va adquiriendo también como cierta capacidad de realidad en un ambiente bastante seguro. Internet, si bien no es seguro, Internet no es seguro, sí te permite jugar con esa plasticidad de concepto. Si tú quieres decidir ser, no sé, Héctor, puedes jugar a ser Héctor. No, si tú quieres poner un tercer nombre que no tiene género, también puede permitirte. Y eso es muy interesante. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido el interaccionismo simbólico y las identidades funcionan muy bien en Internet porque han funcionado en Internet desde el principio de Internet, desde el 94, 95 hasta la fecha, porque te permite generar estas identidades alternativas sobre el correo electrónico. Yo sí considero que también es peligroso porque eso permite que hayan depredadores y depredadoras. Entonces, en esa misma línea, la misma plasticidad me permite caer en trampa. Y yo creo que ahí sí se vulnera el Estado de Derecho. Yo creo que uno de los problemas que tiene la desafección de las instituciones de parte de los jóvenes justamente tiene que ver con que la institucionalidad no ha sabido conversar con Internet, ¿no? En los últimos 40 años. Estoy hablando de esta misma pasada, estoy hablando de generalidad. Todavía no tenemos claridad sobre, por ejemplo, quién es responsable de tener determinados datos en determinados servidores obtenidos de determinada manera. ¿Ya? Todavía no sabemos qué es lo que pasa si es que alguien tiene información sensible. Para no decir inmediatamente lo obvio, que no, pero puede ser cualquier otra cosa. O sea, tú no lo tienes, yo lo obtuve, pero lo obtuve acá, lo obtuve en este computador, pero nunca lo pasó por acá, lo pasé por la nube y por lo tanto como lo repetí a otro lado, nadie tiene responsabilidad sobre ello. Desde el punto de vista, eso también te permite, si bien te permite jugar con la percepción que uno tiene de uno, también te permite ser víctima de esa misma fragilidad institucional para poder también emitir la responsabilidad en el caso. Entonces, también tú puedes hacerte pasar por otras personas y puedes, algunas cuestiones que yo creo que son complejas, por las cuales los jóvenes son especialmente víctimas, y por eso también lo estoy señalando solo por eso. Y ahora aprovecho también de tirar el rollo, y yo creo que con la idea generativa va a ser más complejo, porque ahora es muy fácil producir identidades que se ven muy reales y que tienen la capacidad de, si bien explorar alternativas, también tienen la posibilidad de que en esa exploración uno pueda salir siendo víctima y terminar siendo vulnerado de alguna manera, vulnerado en derecho. Y algo me hace pensar que TikTok no se va a hacer responsable. Hasta ahora que no sé ninguna condena que yo tenía en ningún tribunal internacional, ni TikTok ni otros. El señor Facebook tampoco lo ha hecho. Sobre este tipo de cuestiones. Entonces, desde mi punto de vista, lo fundamental desde el interaccionismo simbólico sería la palabra máscara, ¿no? La palabra persona. Para Goffman, cada situación es un acto, ¿no? Y en cada acto uno define una personalidad. Yo entro a la reunión familiar y me comporto de una manera, pero si me junto con mis amigos, obviamente no me comporto de la misma manera, ni con la pareja. Ya, lo mismo. Entonces, dentro de TikTok no es lo mismo que mi avatar en Discord y no va a ser lo mismo que mi interfaz en el Banco de Chile. Claramente no es la misma interfaz. O sea, en uno yo pido que me traten de una manera, en otro pido que me traten de otra manera, en uno hay género, en otro puede no haber género. Mi perfil en Reddit no tiene ni perfil, no tiene ni foto, no tiene ni nombre, no se nota, no se sabe quién soy. Entonces, obviamente, yo creo que en ese sentido, la teoría de interacción simbólica tiene rendimientos súper prácticos para entender
la estrategia que uno tiene para presentarse en sociedad. Eso es lo que quería decir. Y cuando decía máscara, es porque la palabra persona viene de la historia de la palabra máscara. ¿Ya? O sea, curiosamente, seguimos diciendo las personas y seguimos siendo máscaras. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un sano relativismo histórico y político-cultural en donde siempre hemos jugado con máscaras. Y tampoco quiero como exacerbar el hecho de que ahora porque existe TikTok tratamos de estimular y se promueve la cultura. Siempre hemos jugado con las máscaras existen antes casi de la escritura, entonces tampoco nos pongamos como moralistas o centralistas. Esta conversación la acabo de tener con una colega, por eso lo menciono así. Es como, ahora está todo mal, antes era todo bueno. No, llevamos como 10.000 años como civilización jugando con las mismas máscaras. Ahora son interfaces digitales, eran análogas, pero fundamentalmente desde mi punto de vista y todavía no sabemos cómo definir a las personas si no es utilizando la palabra